Tenemos el agrado de contactarnos justamente con Victoria De Masi. Bueno, ella es periodista y obviamente es escritora. Va a presentar, y ya presentó, bien digo, su libro Karina, la hermana, el jefe y la soberana. Una biografía de Karina Milei, la actual secretaria general de la presidencia. Y la tenemos en contacto. Muy buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? Nicolás Naves te saluda aquí de Radio Continental. Hola, Karina, ¿me escuchás bien? Bueno, puede haber un pequeño problema de comunicación. Lo estábamos diciendo, estamos tratando de contactar a Victoria De Masi, esta periodista que sacó el libro de Karina, esta biografía, sobre todo el título, ya dan ganas de comprarlo. Hay que ser sincero, Karina, la hermana, el jefe y la soberana, esta biografía de Karina Milei, y sobre todo un libro que por ahí reconstruye el perfil político y personal de la figura política de Karina. Por mientras nosotros estamos haciendo lo que podemos con el tema de las comunicaciones, pero bueno, reiteramos, es una entrevista que veníamos acordando hace tiempo y sobre todo en un libro que tiene datos sumamente puntillosos sobre la vida de Karina, por eso la idea es preguntarle sobre cómo empezó a escribir el libro y sobre todo el impacto que tuvo. Reiteramos, es una periodista sumamente interesante para la charla y sobre todo quiero saber si se podrá, pregunto, sí. Victoria De Masi, entonces, periodista que está presentando su libro Karina, la hermana, el jefe y la soberana. Karina, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Nicolás Naves te saluda por Radio Continental. Hola, Nicolás, ¿me escuchás? Sí, ahí ¿me escuchás bien, Victoria? Hola, ¿ahí sí? Sí, ahí te escucho bien, ¿vos? Sí, yo también te escucho bien. Ahí está. Bárbaro. Bueno, un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. El gusto también de nosotros de encontrarnos con este libro, Victoria. ¿Qué nos podés hablar? ¿Cómo tuvo el primer impacto en el público, sobre todo este libro que reiteramos, es la biografía de la hermana presidente, Karina Milei, la actual secretaria general de la presidencia? Bueno, ¿qué impacto tuvo, según tu punto de vista, Victoria? Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta. El libro salió el 1 de diciembre y sigue circulando. Fue la apuesta editorial de Penguin, con 11.500 ejemplares en el país y en Uruguay, también en formato ebook. Y al libro le está yendo muy bien, así que no, solo siento gratitud. La verdad es que es un intento, mi libro, de contar la trayectoria de vida de esta mujer desconocida, que armó 2 campañas. La primera colocó a Javier Milei en la Cámara de Diputados y la segunda en Casa Rosada. Pero hasta que no tomó ese protagonismo, hoy, digamos, Karina es un nombre que aparece en los titulares de los diarios y es un personaje en desarrollo, se sigue hablando de ella. Lo que quise contar es el antes de esta Karina, que conocemos como secretaria general de la presidencia, desde su infancia hasta que presenta a la militancia libertaria la constitución del partido La Libertad Avanza en septiembre del año pasado. Es un perfil periodístico sobre la hermana del presidente. ¿Y cuáles son los episodios más reveladores sobre la infancia de Karina? Bueno, en cuanto a hallazgos, pude dar cuenta de cuándo se formó esa alianza entre hermanos que perdura hasta el día de hoy. Una época muy difícil de la infancia, sobre todo de Javier Milei, en un ambiente familiar bastante hostil para los hermanos. Por otro lado, conseguí el currículum vitae de Karina Milei. Es parte de la documentación que debe presentarse para oficializarla en el cargo. Recordemos que Javier Milei modifica una norma establecida por Mauricio Macri que decía que los familiares directos de los funcionarios no podían ser parte de las estructuras de gobierno. Bueno, lo que hace quien hoy es presidente, Javier Milei, es modificarlo para que su hermana pueda jurar como secretaria general de la presidencia. En ese currículum lo que pude saber es que Karina Milei fue una secretaria desde que salió del secundario. En el año 90, para el año 91 ya era secretaria en un estudio odontológico. Es un cargo que ocupa en distintos lugares hasta el año 2007,
donde pega el salto y abre su propio negocio, una gomería, algo que no tiene, podría decirse que no tiene nada que ver con ella, pero sí con el padre de los Milei, con Beto Milei, un empresario del transporte, dueño en parte de algunas empresas de colectivos que conectan Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, y justo coincide con una etapa donde Beto Milei se hace de los subsidios que otorgaba en ese entonces el Estado a los medios de transporte, con lo cual ahí se me arma otra pregunta, que es que, bueno, los hermanos Milei o la familia Milei se enriquece a partir de un Estado que pretenden destruir, ¿no?, en su gestión de gobierno. Hay varios episodios de la campaña. Yo cubrí la campaña presidencial de La Libertad Avanza en el año 2023 para el diario AR, que es el medio donde trabajo, sí. Y Karina siempre está puesta en primer plano, ¿no? Que es la intención del libro es completar la otra parte de Javier Milei. No hay posibilidad de entender al presidente si uno desconoce a su hermana. ¿Cuáles son los primeros contactos con el poder político cuando ya Karina empieza con justamente adentrarse en el mundo político? Bueno, hay varios, pero podría contarte uno. Es una de las escenas del libro, que es cuando hay que hacer la foto en Olivos de traspaso de mando, ¿no? El presidente saliente, en ese momento Alberto Fernández, debía tomarse la foto oficial con el presidente electo, Javier Milei. Esa foto debía hacerse al día siguiente del balotaje, el lunes, y bueno, recibe Karina Milei un llamado del enlace entre el gobierno de Alberto Fernández y el flamante ganador, La Libertad Avanza, y le dice que al otro día temprano tenían que estar en Olivos para tomar esa foto, y que querían, de paso le comentaba, hacer un traspaso de mando ordenado. Y Karina lo que le dice a su interlocutor es que eso no iba a ser posible, que Javier no iba a poder acercarse al otro día a Olivos. Y del otro lado, acostumbrado a las tradiciones, le dice, no, bueno, pero esto se tiene que hacer, es lo que se hace siempre después de una elección, es una foto oficial, una cuestión protocolar. Karina insiste y le dice, no, Javier no va a ir mañana a sacarse esa foto. Y del otro lado preguntan por qué. Y la respuesta de Karina fue, Javi tiene que dormir. Y de hecho la foto se toma 2 días después del balotaje y es la que circula, la foto entre Alberto Fernández y Javier Milei en la Quinta de Olivos. Bueno, escuchándote, Victoria, yo también te iba a preguntar, entre la relación ahora que ha salido entre Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, y cómo está implicada ahí Karina. Eso es lo que también te quería preguntar, ese tridente que al parecer, bueno, tiene una relación entre amor y odio, ¿no? Karina nunca quiso a Victoria Villarruel, mucho menos como compañera de fórmula de su hermano, y es una relación, la de Karina y Villarruel, que está interferida, te diría, desde el año 2021. La campaña presidencial de 2023 fue casi una batalla interna entre Karina y Victoria Villarruel. ¿Por qué Karina no quería que ella fuera su compañera de fórmula? Bueno, Karina siempre creyó que Villarruel iba a aprovechar el envión de su hermano para capitalizarlo políticamente. Lo que pasa es que Javier Milei, ahora no, pero en aquel momento, entre 2021 y 2023, recordemos que entraron los dos a la Cámara de Diputados en 2021, Javier Milei la quería mucho a Villarruel, la quería, la respetaba, y sobre todo Villarruel llevaba encima un reclamo evidente social, que era el tema de la seguridad. Entonces él iba con la cuestión económica, mientras Villarruel iba con la cuestión de seguridad, y parecía un buen combo para ofrecer políticamente. Sin embargo, Karina siempre vio en quien fuera compañera de fórmula y actual vicepresidente una competencia para su hermano. Entonces nunca la quiso y quedó en evidencia, bueno, el año pasado y este año. Sí, y también escuchándote, Victoria, preguntarte sobre, por lo menos es lo que se ve, ¿no? En el detrás de escena. ¿Es verdad que Karina tiene la última palabra en el Ejecutivo Nacional respecto también a, como vos estabas comentando, ¿no? Esta imagen influyente en el presidente Javier Milei y sobre todo aconsejándole como teniendo ella la última palabra?
Karina es la principal influencia de Javier Milei y no lo es solamente ahora que su hermano es presidente. Lo fue, te diría, toda la vida. Milei la necesita a su hermana para cuestiones esenciales. En el libro están contadas algunas escenas que dan cuenta de que si el presidente duda respecto de algo, pero para Karina la respuesta es no, la respuesta final va a ser no para quien se acerque con algún tipo de solicitud. ¿Hay algún vínculo de Karina Milei con los medios? Bueno, ahí pasa una cosa muy rara, que es que cuando para 2016 Javier Milei empieza a ser una presencia habitual en los medios de comunicación y deviene en este personaje tan extraño, ¿no? Que podía hablar de inflación y sexo tántrico en la misma nota, a Javier Milei se le empieza a pegar una frase que es háblalo con Cari. Entonces, cuando un productor quería invitar a Javier Milei a su programa de radio, de tele, o hacerle una entrevista para gráfica, lo que sea, antes había que hablar con Karina. Con lo cual, Karina tiene relación, te diría, con todo ese mundo mediático que le dio un espaldarazo importante a Milei en las dos campañas. Sí. El tema es que aún teniendo esa agenda, Karina Milei no ofrece entrevistas, pero contacto con el periodismo tiene, por supuesto, pero siempre que le interese. Si no le interesa, es capaz de decirte, no tengo tiempo para eso. También consultarte, Victoria, ¿qué relación tiene con otros actores del círculo íntimo del presidente Javier Milei? O sea, ¿qué relación tiene Karina con Santiago Caputo y con Nicolás Posse, o cuando estaba Nicolás Posse, o con el mismo Guillermo Francos también? Sí, bueno, ese triángulo de hierro existe, por supuesto, pero para mí siempre fue una línea recta con dos terminales. En una está Javier Milei y en la otra punta está Karina Milei. Santiago Caputo es un consultor político, en este momento monotributista, que fue importantísimo en la campaña de 2023. Sabe leer muy bien lo que sucede en la calle y es muy eficiente a la hora de armar la narrativa libertaria, el relato libertario, con lo cual me parece una pieza fundamental, pero siempre el ida y vuelta está entre Karina y su hermano. Santiago Caputo sí tiene mucha fortaleza en cuanto a inteligencia racional, ¿no? O sea, sí, es un consultor presidencial que aparece para enfriar las cosas o para plantear alguna estrategia o hacer una bajada de línea en cuanto a comunicación. Ahora, por ejemplo, que estamos muy cerca del cierre de listas el sábado en provincia de Buenos Aires, Santiago Caputo está borrado de ese armado. Karina lo delegó en sus manos derechas en provincia de Buenos Aires, es Sebastián Pareja, a nivel nacional es Lule Menem, en Capital Federal es Pilar Ramírez. O sea, hay brazos ejecutores de Karina Milei en distintos puntos del país donde Santiago Caputo no participa. No participa porque, te pregunto, Victoria, ¿por esta falta de participación o sobre todo por su sobreprotagonismo con el presidente? No participa porque Karina no lo quiere en esa rosca, no participa porque Santiago Caputo, por lo que se observa en los medios de comunicación, está más abocado a áreas como la CIDE que cuestiones de cierre de listas, porque hay tensión entre Santiago y Caputo y Karina Milei. Porque, bueno, Karina tiene mucho carácter y a veces para permanecer dentro de la estructura de gobierno, lo mejor es no enfrentarse con Karina. Bueno, sí, y lo estabas diciendo muy claro también, con todos los fundamentos que estabas diciendo. Si te pregunto qué conclusiones te deja el libro sobre el futuro político de Karina Milei, ¿qué me puedes decir, Victoria? Bueno, a ver, yo lo primero que espero es que el lector me acompañe hasta el punto final del libro, que esa sería para mí la mayor gratitud como periodista que se dedica a escribir. Yo creo que hay que conocer a Karina para conocer a La Libertad Avanza y, en definitiva, para entender un poco esta gestión de gobierno tan extraña, ¿no?
parece que es una dupla de hermanos que vino a romper con todos los manuales de la política clásica, y si uno quiere adherir o resistir o combatir, antes tiene que estar informado. Me gustaría, como deseo final, que ese lector que cierre el libro porque ya lo terminó, se dé cuenta de este dúo de hermanos que son muy vulnerables, altamente influenciables y que tienen un proyecto de país que promete mucho, pero por lo pronto en este año y medio de gestión han podido controlar la inflación sin estallido social, que me parece que es un punto a su favor, pero se pone en duda si el modelo es sostenible. Respecto de Karina Milei, me parece que es un personaje en desarrollo, que tiene una vida larga al lado de su hermano. Ahora, en cuanto a autonomía, Karina Milei sola, bueno, no sé, tengo algunas dudas. Es verdad que te llevó un año de investigación y más de 50 entrevistas, tengo entendido, Victoria, ¿no? Yo me dediqué unos cuantos meses a la producción y escritura del libro, pero me ayudó mucho haber cubierto para el diario AR la campaña presidencial de 2023, porque nadie daba un peso por la libertad avanza. Entonces éramos muy pocos los periodistas que cubríamos el día a día de ese conjunto de sellos marginales que se presentaba a las elecciones. Recuerdo que las consultoras privadas no solo la pifiaron en cuanto a porcentajes de votación en favor de Javier Milei y Victoria Villarruel, sino que esa opinión del Círculo Rojo era que Milei había intervenido en la discusión pública y nada más. Para mí fue un tiempo de recolección de datos, de climas, de elementos que hacían a un movimiento muy nuevo, con el que yo no tengo nada que ver. Entonces esa posición incómoda para trabajar me ayudó mucho a la hora de escribir el perfil periodístico de Karina. Entonces, un año me llevó a escribirlo, no sé, me parece que el libro arrancó mucho antes sin saber que iba a terminar en un libro, pero específicamente fueron 6 meses de cerrar y recolectar datos y hacer 50 entrevistas y 3 meses de escritura. Victoria, la verdad que se te podría escuchar por un montón de horas más, porque la verdad que tenés cada uno de los fundamentos y sobre todo ya es un libro que te invita a explorarlo. Estamos hablando del libro justamente de Victoria de Masi, Karina, la hermana, el jefe y la soberana, la biografía de Karina Milei, sobre todo contestando a nuestras preguntas. Victoria, que tengas un gran jueves y muchísimas gracias por la entrevista y que te vaya excelente con el libro, como seguramente te va. Bueno, muchas gracias, un saludo a la audiencia. Yo soy patagónica, con lo cual ¿de qué cualquier parte? Tiempo, yo soy de Tierra del Fuego. Ah, claro, sos bien Patagonia, bien austral. Soy bien patagónica, con lo cual cualquier contacto con las provincias de mi país y sobre todo las del sur siempre es una invitación que recibo con mucho agradecimiento. Así que a disposición, y lo mismo les deseo a ustedes. Un buen fin de semana. Igual, buen fin de semana para vos, Victoria. Bueno, estábamos hablando con Victoria de Masi, escritora, periodista también y sobre todo, bueno, charlando sobre el libro, Karina, la hermana, el jefe y la soberana, esta biografía de Karina Milei, sobre todo los roles, por los diferentes roles que fue desarrollando Karina desde su comienzo. Bueno, así también lo decía Victoria, ¿no? Desde su comienzo, con una infancia muy dura, sobre todo también hablando de la familia Milei, que no mucho se sabe, y sus relaciones con, bueno, diferentes negocios con el Estado, porque ella también, Victoria, lo estaba diciendo. Bueno, el padre de Javier Milei, Beto Milei, tenía una empresa de autobuses que también, bueno, en ese momento tuvo un reflujo de dinero del Estado, ese Estado que por ahí Javier Milei en sus discursos es el que quiere detonar. Bueno, esto también fueron declaraciones de la escritora Victoria de Masi. Entre ellos también hablando de el triángulo de hierro, lo dijo Santiago Caputo, Victoria Villarruel, Karina Milei. Bueno, nos comentó de eso también. ¿Qué pasaba con los medios? ¿Por qué este discurso tan visceral con los medios? Bueno, al parecer también el presidente Javier Milei tiene la penúltima palabra y la final, al parecer,
en el libro, reiteramos, Karina, la hermana, el jefe y la soberana, tendría la última palabra Karina, y con los fundamentos, con el cual Victoria de Masi, esta periodista que lleva a cabo este libro, nos desasnó durante la entrevista. Así que gran, pero gran nota. 4 minutos.